Bueno, en la clase del día de hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tema llamado sucesiones. Entonces, para ello voy a definir lo que es una sucesión. Vamos a decir que una sucesión, ya sea de números o de figuras, vamos a decir que son expresiones matemáticas que se escriben uno detrás de los otros siguiendo reglas que están bien establecidas. Para que podamos entender esto, vamos a ver lo siguiente. Imaginemos un conjunto de números, los números a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así sucesivamente. Son números que se están escribiendo unos detrás de los otros. Esto es lo que vamos a llamar una sucesión. Y cada uno de los términos, es decir, ya sea a sub 1, ya sea a sub 3 o ya sea a sub 4, es lo que vamos a llamar el término de una sucesión. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de sucesiones. Cuando hablamos de sucesiones, podría ser que hablemos de la sucesión de los números pares. Los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. Es decir, los números pares en orden. Ahora también podríamos hablar de la sucesión de los números impares. Los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Como bien también podríamos hablar de la sucesión de los números primos. Recordemos que los números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Entonces la sucesión estaría conformada por los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. También podríamos hablar de la sucesión de los números que son múltiplos del número 5. Entonces la sucesión estaría conformada por los números 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Y cada uno de los componentes, por ejemplo el número 20, es un término de la sucesión de números que son múltiplos de 5. O por ejemplo acá el 13 sería un término de la sucesión de los números que son primos. O aquí el número 9 sería un término de la sucesión de números que son impares. En este caso el número 10 sería un término de la sucesión de números que son pares. Ahora, una vez que hemos entendido qué es una sucesión, vamos a decir que solo vamos a trabajar con un tipo especial de sucesión, una sucesión conocida como aritmética. Ahora, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede o al término anterior. Al número que vamos sumando se le llama la diferencia y lo vamos a escribir con la letra D. Para que podamos entender qué significa esto, vamos a imaginar un conjunto de números o una sucesión de números a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. El primer término es completamente libre, pero el segundo término a sub 2 lo voy a obtener sumándole un número al que voy a llamar D al primer número, es decir, a sub 2 es igual a sub 1 más D. El tercer término, que es a sub 3, lo voy a obtener sumándole D al término anterior, que es a sub 2. Por lo tanto, a sub 3 va a ser a sub 2 más D. Y el número que sigue, es decir, a sub 4, lo voy a obtener sumándole D al término anterior. Entonces, eso es una sucesión aritmética. Para obtener el siguiente término, le sumo un número constante al término anterior. Entonces, vamos a pensar en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la sucesión de números impares que empieza desde el número 11. Entonces los términos son 11, 13, 15, 17, 19. Ahora, vemos que para obtener el 13 tengo que sumarle 2 al 11, es decir, 11 más 2 es 13. Y luego sigue el 15, que lo obtengo sumándole 2 al 13. Luego del 15 aparece el 17, que se obtiene sumando 15 más 2. Y el siguiente es 19, que se obtiene de 17 más 2. Entonces, el siguiente número de esta sucesión sería el número 19 más 2, es decir, el 21. Y el siguiente término sería el 21 más 2, es decir, el 23. Y sumándole 2 al número anterior, 23 más 2, que es 25, puedo ir construyendo o calculando más términos de esta sucesión. Ahora, vamos a ver el siguiente.
el siguiente es la sucesión 11, 16, 21, 26, 31. Entonces vemos que para obtener el 16 tengo que sumarle 5 al 11. Entonces 11 más 5 es 16. Ahora, el siguiente término sería 16 más 5, que es 21. Y luego 21 más 5, que es 26. Y luego 26 más 5, que es 31. Por lo tanto, el siguiente término debería ser el 31 más 5, es decir, el 36. Y el siguiente término es el 36 más 5, que es el 41. Y de esa forma, sumándole 5 al número anterior, puedo ir construyendo todos los términos o puedo ir calculando todos los términos de esta sucesión. Ahora, una sucesión no necesariamente tiene que ser de números que van creciendo, o no, una sucesión no tiene necesariamente que ser creciente. Podríamos tener, como en este caso, una sucesión que es decreciente, que va 10, 6, 2, menos 2, menos 6, menos 10, y tenemos que calcular el siguiente. Entonces, bueno, tenemos que buscar cuál es el patrón de estos números. Entonces, lo que puedo observar es que desde el número 10 para pasar a 6 tengo que restar 4. Entonces 10 menos 10 menos 4 es 6. Y ahora si a 6 le quito 4 me queda 2. Y si a 2 le quito 4 me queda menos 2. Y si a menos 2 le resto menos 4 me da menos 6. Y si a menos 6 le quito menos 4 me da menos 10. Por lo tanto, el siguiente número tiene que ser menos 10 menos 4, que es menos 14. Y el siguiente número tiene que ser menos 14 menos 4, que es menos 18. El siguiente término sería menos 18 menos 4, que sería menos 22. Y de esta forma, restando 4 al número anterior, podemos ir construyendo todos los términos de estas sucesiones. Entonces, esta es una sucesión, esta es otra y esta es otra. Entonces, hablando específicamente de esta, este es el primer término de la sucesión, este es el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, y así sucesivamente. Para esta sucesión, este es el primer término, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo término de la sucesión. Este vendría a ser el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Entonces, el lugar que ocupa cada número es, digamos, el término, ¿sale? Puede que sea el primero, puede que sea el tercer término, puede ser el quinto término, dependiendo del lugar que esté ocupando dentro de este conjunto ordenado de números al que estamos llamando una sucesión. Entonces, para calcular los términos de una sucesión aritmética, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta cómo están relacionados los primeros números y luego solo ir repitiendo ese patrón tantas veces como términos queramos calcular.